Y nosotros cambiamos de tema, vamos a hablar ya con nuestro siguiente invitado. Él es Javier Moedano y es una de las personas que forman parte de Ecologistas en Acción. Gracias por acompañarnos, Javier, bienvenido. Buenas tardes. Y vamos a hablar contigo de un tema que nos ha llamado mucho la atención, porque es cierto que, sobre todo a raíz de la pandemia, la ciudad cambió un poquito a la hora de encontrarnos colores distintos. Y es que la naturaleza pidió su sitio hace 2 años, y no sé yo si hemos respetado ese sitio que ha ido pidiendo, o por el contrario, le volvemos a quitar ese espacio que ha tomado, además de manera natural, por sí misma. En efecto. Quizá todavía no haga falta tiempo para valorar la experiencia del confinamiento y de la pandemia, todavía está muy cerca de nosotros y de nosotras, pero es cierto que al margen de si nos ha hecho mejores o peores, nos ha hecho diferentes, y no solamente a nosotros como vecinos y vecinas, sino también a la ciudad. Y como bien comenta y hemos investigado y reflexionado en estos últimos meses, la ciudad en esa primavera de confinamiento y de encierro nos regaló una estampa maravillosa e inesperada, que fue la de calles, alcorques, muros, tapias, tejados reverdecidos, simplemente porque dejamos que lo otro compareciera. Fue simplemente un ejercicio inesperado, y también es verdad que indeliberado de generosidad por nuestra parte. Al no ocupar las calles, al no ocupar el espacio público, permitimos que la biodiversidad apareciera, fundamentalmente la vegetal. Y a partir de ahí es verdad que nos dio una serie de lecciones que desde Ecologistas en Acción creemos que debemos incorporar a nuestra visión de presente y de futuro sobre una ciudad más habitable. Estamos viendo además imágenes de esas hierbas silvestres que, bueno, pues que por sí mismas nacen, es que ellas piden su espacio y además no hay que cuidarlas porque por sí mismas van teniendo esa vida que nosotros vamos viendo y van colocando, ¿no?, ese tono verde en las distintas partes de la ciudad. Vosotros lo que habéis pedido en una nota de prensa al Ayuntamiento es que se tenga en cuenta la manera en la que se tengan que retirar o no, o dejarlas. Claro, es decir, nosotros venimos de una tradición, no solamente en Córdoba, en cualquier ciudad convencional europea, de atención, y ahí también hay matices, siempre podemos mejorar, pero de atención a la flora cultivada y ornamental. Pero tenemos ciertos prejuicios en torno a la flora espontánea, a la no cultivada, aquella que de manera adventicia coloniza de manera muy inteligente aquellos espacios baldíos o aquellos espacios que dejamos abandonados. Hasta ahora, por parte de la Administración y también por parte de la ciudadanía, se entendía que esa flora era un indicio de suciedad, de falta de higiene, de abandono, y nosotros invitamos a las instituciones, fundamentalmente al Ayuntamiento de Córdoba, pero también a vecinas y a vecinos, a que nos replanteemos la presencia de esa flora espontánea, primero como compañía, como acompañamiento de nuestros barrios, como un elemento que demuestra la biodiversidad de nuestro territorio urbano, como bioindicadores de la calidad, porque nos dice muchas cosas sobre la calidad ambiental de los territorios que habitamos, y como elemento paisajístico que debemos cuidar, evidentemente con un protocolo, pero vincular flora espontánea con suciedad que debe erradicarse, en tanto que dedicamos muchos recursos a flora ornamental que muchas veces tiene un difícil sostenimiento hídrico, una ciudad con tantas dificultades de abastecimiento de agua como Córdoba, y vemos que flora espontánea, que es vuelto todo un ejemplo y un paradigma de uso austero de los recursos, pues yo creo que es una invitación a que planteemos nuestra relación con la flora urbana de otra manera totalmente distinta. Así debe de ser, efectivamente. ¿Vosotros qué planteáis? Porque tenéis incluso en mente esa Agenda 2030, ¿no?, de la que tantas veces hemos hablado y que vosotros, como digo, también tenéis muy presente. Claro, la Agenda 2030 es muy ambiciosa, pero nosotros pensamos desde Ecologistas en Acción que hay que partir de lo que ya está. Si la flora espontánea urbana nos ha regalado en los últimos años un ejemplo de resistencia, de resiliencia, de incorporación en aquellos lugares solares, alcorques que nosotros mismos abandonamos, que no estamos hablando de plantas. Yo puedo entender el conflicto, podemos entender de Ecologistas en la Acción, que también tiene sus protocolos ambientales, el conflicto entre la flora espontánea y la flora cultivada en el sector agrario. Pero en las ciudades no entendemos esa inquina contra una planta que ha colonizado un espacio que hemos dejado abandonado, que hemos dejado de mirar, efectivamente. Entonces, lo que planteamos es que desde la Agenda 2030 se nos invita a que valoremos la necesidad de suelos permeables, de suelos que retengan agua, de suelos que depuren tóxicos, de formas desde la botánica que nos enseñen a acumular CO2, de lugares de sombra que ayuden a rebajar la sensación de isla de calor.
y bueno, y desde el arbolado urbano, pero también desde la flora espontánea, podemos reaprender soluciones, no solamente para los espacios públicos, sino incluso para los tejados verdes, para las cubiertas verdes, fórmulas vinculadas a la biomímesis, al aprendizaje que nos da la naturaleza, para intentar que el desafío que nos plantea el cambio climático sea más llevadero y parta de soluciones que ya nos da la vida. Además, tenemos que tener en cuenta que son como pequeños ecosistemas. Bueno, algunos no tan pequeños, porque algunos han crecido bastante. Cierto. Ahí tenemos insectos. Las aves también necesitan de dichos insectos. Es decir, que estamos hablando de un ciclo, al fin y al cabo. No estamos hablando de unas hierbas simplemente que nos encontramos y ya está, y hay que eliminarlas o no hay que hacerles caso. Es que forman parte del propio ecosistema. Es que es otro prejuicio. Tenemos un prejuicio respecto de la flora espontánea, pero es que después tenemos un prejuicio muy asentado, que es que entendemos por naturaleza un ecosistema prístino, puro, casi inmaculado. Creemos que vamos a la naturaleza cuando vamos al campo, cuando vamos al bosque, ¿no? Cuando vamos al bosque mediterráneo, pero no entendemos que las ciudades son ecosistemas también. Lo queramos o no, hay un trasiego de vida entre los perímetros agrarios naturales, los terceros paisajes y la propia ciudad. Córdoba tiene una suerte inmensa, lo decimos siempre desde Ecologistas de Nación. Córdoba es una ciudad que todavía mantiene unos vínculos afectivos, culturales y territoriales con suelo no urbano. Tenemos al norte una sierra que nos regala a pocos kilómetros, incluso andando, experiencias de inmersión en lo natural maravillosas, y tenemos al sur una campiña que también nos regala un ecosistema más complejo de lo que muchos piensan, y tenemos un río con un bosque de ribera envidiado en cualquier otro lugar del país. Entonces debemos de dejar de pensar que la naturaleza es aquello a lo que vamos cuando salimos de la ciudad, reaprender a mirar con otros ojos la naturaleza que nos acompaña, bien lo decía, no solamente la enorme cantidad de especies botánicas que forman parte de esa flora espontánea. Nos consta que la Sociedad Cordobesa de Historia Natural ha catalogado la flora urbana espontánea de la ciudad y son centenares de especies. Es que además esa flora alberga una comunidad inmensa de insectívoros que muchas veces combaten plagas y tienen un papel fundamental en la salud del ecosistema. Esos insectos alimentan a aves insectívoras y todo ese ciclo forma parte de una ciudad que podemos decir habitable y saludable. Sí, que son dos palabras muy, muy importantes. Efectivamente. Desde Ecologistas en Acción, ¿qué modelo presentáis vosotros de gestión para este tipo de hierba? Lo que hemos planteado al Ayuntamiento es, simplemente, creemos que es muy sencillo. Primero, respetar el ciclo natural de esa flora espontánea. Evidentemente, en el clima mediterráneo hay el momento fundamental de ebullición en la primavera. Intervenir lo mínimo en esa flora espontánea en primavera, porque no molesta, salvo que haya una colisión de intereses en el uso del espacio público, y es cierto que cuando se agostan esas plantas en verano pueden ser molestas para el tránsito de peatones, pueden provocar en algún solar, por ejemplo, en algún espacio baldío abandonado, algún riesgo de incendio. Ahí sí que entendemos que el Ayuntamiento o la institución responsable debe proceder a la retirada de esa flora agostada y hacer con ella muchas cosas. Se puede hacer desde un compostaje, acolchado. Entendemos que hay un ciclo y que la Administración debe intervenir. Y al mismo tiempo de ese protocolo nuevo que evite, por cierto, los herbicidas, que fomente sobre todo el tratamiento manual de ese tipo de flora, invitar a los vecinos y vecinas desde el movimiento ciudadano a que no vean un alcorque con flora espontánea, con malvas, como un indicio de suciedad, sino como un indicio de vida. Yo trabajo en el Instituto Averroes como profesor y lo tengo clarísimo: cuando un alcorque tiene vida no es un basurero. Claro. Cuando viene el ayuntamiento, vienen los vecinos, limpian un alcorque, al poco tiempo, no hace falta ni que transcurran 24 horas, hay latas de refresco y de cerveza. Un alcorque vacío es una invitación a desentendernos del espacio público. Un alcorque lleno de vida es una invitación a pensar que somos muchos y muchas en nuestros barrios y que hay indicadores que no sabemos ver que nos dicen que el barrio igual es más saludable de lo que pensamos.
Eso es importante también lanzar ese mensaje, porque es cierto que a lo mejor muchas veces pensamos, bueno, vamos a quitar esto del medio que precisamente parece que aquí hay suciedad o que esto está dejado. Nada más lejos de la realidad, donde hay ese tipo de planta hay vida, es que tú lo has dicho muy bien, y yo creo que eso también parte ya de nuestra propia conciencia, ¿no? Que vosotros tenéis también ahí un trabajo importante que hacer, que es la concienciación de la propia ciudadanía, con este tema y con muchos otros que tratáis. Claro, porque esta campaña forma parte de una campaña mucho más ambiciosa de biodiversidad urbana, en la que está también, creo que lo habéis tratado ya, el tratamiento del arbolado urbano. También hasta hace poco hemos entendido que el árbol era una farola, un mobiliario urbano inerte que podíamos podar de manera desmedida, quitar, poner a nuestro antojo y que tienen un único valor estético ornamental. Son seres vivos, son unos compañeros de viaje en nuestra vida que nos aportan muchos beneficios y debemos respetarlos como lo que son, como compañeros de vida. Pero al mismo tiempo vamos a iniciar en breve también una campaña sobre aves insectívoras, sobre encejos, aviones, golondrinas. Nos quejamos de insectos que nos molestan y los mayores depredadores son nuestros vecinos y vecinas, pero muchas veces vemos sus nidos como una molestia, no entendemos que ese nido es una ventaja o un inconveniente, los retiramos, no sabemos qué hacer con un polluelo que encontramos en la calle. Entonces queremos desde Ecologistas Nación trenzar el tratamiento distinto del arbolado urbano, la flora espontánea y la ave insectívora, además de otra fauna que nos acompaña en la ciudad, dentro de un proyecto más amplio de renaturalización que invite a ver la naturaleza que nos acompaña, incluso los insectos que están en nuestra casa y que no debemos tratar muchas veces como una plaga, sino como compañeros de vida. Reaprender a mirar esa fauna, esa flora que sin que lo sepamos está haciendo que nuestra vida sea mejor y que nos está dando lecciones de resiliencia frente a un futuro bastante inhóspito, es uno de los objetivos de esta campaña de Ecologistas Nación. Nosotros encantados de que nos vayáis también orientando y que todos vayamos aprendiendo de vuestra mano. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde para tratar un tema así de interesante. Gracias de verdad.